Quisiera compartirles en esta mañana algunos pensamientos sobre esta carrera que tenemos por delante, corriendo hacia la meta. Corriendo a la meta. Poné el primer texto. Dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El apóstol Pablo en este texto da un resumen perfecto de lo que es nuestra carrera como cristianos. Él lo tomaba así a tal punto que en 2 Timoteo, cuando ya termina su vida, él expresa: he acabado mi carrera con gozo, he guardado la fe. Y habla de cómo es el inicio de esta carrera, cómo es el camino, y la meta lo conocemos. Pero me gustaría que vayamos deshojando en un punto todo lo que el apóstol nos enseña. Lo primero de lo que él habla, el apóstol, es de su propia conversión, que está en la placa siguiente. Él habla de lo que le pasó, y él dice, por ejemplo, cosas tales como que todas las cosas la he estimado como pérdida por el conocimiento de la excelencia, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. La conversión, el momento en el cual nosotros nos acercamos a Cristo, es el momento donde toda la valoración de las cosas en nuestra vida cambian definitivamente. Uno no puede decir que se convirtió cuando sigue estimando lo malo de la vida como bueno. La conversión es un cambio de valoración de la vida. El apóstol Pablo era un hombre formado, un hombre que había sido formado a los pies de una persona muy sabia. Tenía muchas cosas de las cuales enorgullecerse. Pero este encuentro con Jesús en camino a Damasco le había hecho entender que todo lo que había logrado hasta ese momento era basura. Y así la estimaba. Muchas veces nos sucede que nos acercamos a Cristo simplemente para que el Señor, por misericordia, modifique, transforme algunas cosas de nuestra vida para hacernos un poquitito mejor. Mucha gente viene al Señor porque perdió algo que quiere volver a recuperar, porque tiene un dolor muy grande que tiene que ser sanado, o por algunas cuestiones que son circunstanciales y quieren resolver por la intervención divina de este Dios de amor. Ahora, deberíamos entender
que esta intervención divina no se va a limitar a arreglar lo que nosotros percibimos exclusivamente que tiene que ser arreglado. Cuando Dios irrumpe en nuestra vida, irrumpe para transformarlo todo, para cambiarlo todo, para que nosotros entendamos que aún las cosas que estimamos, quizás las tengamos que tener por basura, por desechables. Porque Pablo también dice que lo que tiene mayor trascendencia en él ahora es el conocimiento de Cristo. Y nosotros los que somos cristianos sabemos el valor que tiene el crecimiento constante y diario de nuestro conocimiento espiritual de Jesús. El efecto transformador que tiene para nuestra vida el conocimiento espiritual de Jesús. En la historia de los discípulos de Jesús hay varios encuentros donde uno se encuentra o ve cómo los discípulos desechan un montón de cosas simplemente para conocer y caminar al lado del Maestro. Entre ellos, en la pesca milagrosa, los discípulos desechan la bendición que había sido la gran cantidad de pescados que habían logrado obtener por la intervención de Jesús. Y se van caminando detrás del Maestro. Quizás la conversión sería esto, desechar la bendición, irnos con el Dios que bendice, irnos detrás del Dios que bendice, para conocerle cada día más. La riqueza de la vida está en el relacionamiento diario que yo puedo tener con Dios a través de su Espíritu Santo. El conocimiento profundo que yo puedo tener con Dios a través del Espíritu Santo. Y el motor de todo esto, según el apóstol Pablo, lo que lo mueve a todo esto es el amor a Cristo. Porque dice, por amor del cual he perdido todo. Y esta es como varias de las parábolas que Jesús contó, donde vendían todo, dejaban todo simplemente por obtener a Cristo. Cuando uno tiene este encuentro revolucionario con el Maestro, está dispuesto a dejarlo todo por Él. No viene a la iglesia o no viene a Cristo simplemente a probar, a ver de qué se trata. Puede ser que alguna vez inicialmente intentes hacer esto. Pero el probar o tratar de ver cómo te va, no te va a cambiar nada. El apóstol Pablo cambió la valoración de su vida. Entendió que lo que más tenía trascendencia, y cuando hablo de trascendencia, hablo de inversión de tiempo, en lo cual él tenía que invertir el tiempo, era en el conocimiento de Cristo. ¿Y por qué lo hacía? Simplemente porque él amaba a Jesús. Ese debe ser nuestro camino. Enamórate del Maestro, enamórate de Jesús, seguilo. Cuando nosotros empezamos a tener una relación profunda con Él, nos comenzamos a dar cuenta que en la vida la única inversión que vale la pena hacer es en esto, porque se convierte en el motor de todo. Después habla del camino. Y en este camino, lo primero que se produce es la unión a Cristo, la unión con Él. El apóstol Pablo habla de ser hallado en Él, no teniendo
mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo. Y dice dos cosas: ser hallado en Él. La vida cristiana está hecha para vivirla unida al Maestro, caminando con Él cada día, disfrutando de su presencia, y no que sea gobernada mi vida por mi propia percepción, sino lo que es justo es lo que Dios me enseña y que me indica o me invita a andar con Él a través de la fe. Cuando yo me convierto a Cristo, ya no soy yo el que maneja mi propia vida, o el que elige: yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a ver si esto me gusta o lo otro. No, estoy unido a Cristo. Y ya no me gobierna mi propia percepción, mi propio raciocinio humano, sino lo que me gobierna es lo que es justo de acuerdo a la voluntad de Dios. Y estoy dispuesto a experimentar todo lo que Dios quiera de mí, aún la muerte en la cruz y la resurrección si fuera necesario. Esto dice Pablo. Aún si pudiese morir y resucitar con Él, quiero ser igual a Jesús en todo. Sabemos que Pablo no pudo experimentar la cruz simplemente porque era un ciudadano de una mayor categoría. Él era romano y era deshonroso para él experimentar la cruz. Por eso lo decapitan, le cortan la cabeza. Pero él estaba dispuesto a todo. Cuando nos disponemos a seguir a Cristo, estamos dispuestos a todo. Como dijimos al principio, no venimos para ser un poco mejor. Queremos ser discípulos de Cristo. ¿Y cuál es la meta? La sabemos. La meta: fui llamado para hacer algo específico. No corro como un loco. No me llamó el Señor y bueno, ahora arreglátela como puedas. Debo ser transformado en la vida a la imagen de Jesús y ser parte de esta familia de muchos hijos semejantes a Jesús. Para esto me llamó el Señor. Ahora, todos estos enunciados son la base de en lo que realmente me quiero detener en esta mañana. Porque lo siguiente es cómo lo logro. Dice el apóstol Pablo que me olvido de lo que queda atrás y me extiendo a lo que está adelante hasta llegar a la meta y alcanzar el premio que Dios tiene preparado para mí. Me olvido de lo que queda atrás y me extiendo a lo que está adelante. La verdad es que muchos viven en este tiempo acosados por su pasado y por su futuro. Viven condicionados por el pasado y por el futuro. Por el pasado, dice Pablo, me olvido lo que queda atrás. Parece que para Pablo es muy fácil esto, pero para muchos no lo es. ¿Cómo hago para quitar esta definición recurrente de mi mente? ¿Por qué
hice esto. Si tuve oportunidad de hacer lo contrario, ¿por qué hice esto? ¿Por qué tuve que tomar esta mala decisión que está complicando mi vida? En algunos casos, ¿por qué decidí mal y volví a decidir mal y volví a decidir mal? El pasado me tira un mensaje a mi mente que intenta deteriorar mi camino en esta carrera que tengo por delante. Lo que hace el pasado es intentar detenerme por los cargos de conciencia, por las acusaciones que yo tengo en mi interior, que tanto daño me hacen. Tuve una experiencia en Europa charlando con un pastor muy mayor y él me dijo que quería hablar conmigo y cuando empezó a hablar me empezó a contar toda su vida y me empezó a contar detalles terribles. Y yo cuando termina de hablar le digo, hermano, te hago una pregunta. Me imagino que esto lo hablaste alguna vez con alguien. No, nunca tuve con quién hablarlo. Y yo le pregunté, pero ¿cómo hiciste para vivir todo esto? ¿Cómo hiciste para vivir con toda esta carga encima? Y él me dijo, no sé, pero lo que sé que ahora se me fue todo el peso de mi pasado. Hay muchos que intentan simplemente minimizar o aminorar el peso que tiene el pasado sobre la vida de uno. Pero no lo resuelve. Pero no termina de resolver el pasado. El me olvido del pasado de Pablo no significa algo como si no hubiese existido. Pablo está hablando de que él resuelve su pasado y lo deja atrás. Necesitamos interiormente resolver el pasado que nos acusa o el pasado que nos deteriora o el pasado que nos angustia. Yo no puedo correr la carrera con un pasado que recurrentemente me manda mensajes a mi mente diciendo, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué te hicieron esto? ¿Por qué tuviste que sufrir tal o cual cosa? Ese pasado lo único que va a hacer es frenarme y no me va a permitir correr la carrera. Ahora, y bueno, ¿y cómo hago? Es simple. Dice la palabra que Dios se olvida de nuestros pecados cuando yo abro mi corazón y los confieso. Por lo tanto, si Dios se olvida, también yo me olvido. Si hay cosas que cargan tu conciencia, si hay cosas que están poniendo un peso insoportable en tu conciencia, abrí tu corazón. Anda un hermano mayor. Acá nadie está pendiente, uy, mirá qué terrible lo que... No. La iglesia son los brazos de Jesús que sanan. Son los abrazos de Jesús que restauran. Abrí tu corazón. No camines, no intentes andar con el peso del pecado en tu mente. No vale la pena. No vas a poder avanzar. Te vas a encontrar que va a ser imposible dar pasos hacia adelante si no tenés tu corazón abierto.
Y sí, con lo que me hicieron, ¿qué hago? Yo no fui, me lo hicieron a mí. Y Jesús te ofrece el camino del perdón, la posibilidad de abrir tu corazón y perdonar y soltar todo el peso de la angustia, del rencor que te produce y terminar con tu pasado. Poder soltar el rencor que te amarga, que te angustia y poder perdonar definitivamente. Todo lo que tenés escondido en tu pasado tiene que ser liberado, redimido, abierto, derrotado y olvidado. Si no, no vas a poder ir para adelante nunca. Siempre vas a tener esta traba. Y si yo te tengo que dar un consejo, no vayas de a poco. Quita todo. Disponete a abrir tu corazón, a ser sincero con el que te preside, con el que te está guiando. Habla con alguno de nosotros, pero liberate de todo eso. Pablo decía, me olvido de lo que queda atrás. Pero uno se olvida de lo que está resuelto, no de lo que no está resuelto. No sé si me entienden lo que les quiero decir. Yo no me puedo olvidar sobre las cosas pendientes, sobre las heridas que aún están abiertas y que no me dejan a veces dormir. Yo necesito resolver mi pasado para olvidarlo. Porque si no, esto se va a convertir en un tremendo lastre en mi vida que vez tras vez me van a estar frenando en mi camino. Quiero darte una palabra de fe. Yo sé que estás recibiendo esta palabra y vienen situaciones a tu mente y yo no quiero volver a amargarte. Yo quiero traerte en esta mañana una palabra de libertad, de victoria para tu vida, de redención, para que puedas olvidar, como dice el apóstol Pablo, definitivamente, para que esos recuerdos que tanto dolor te hacen, los tengas, pero ya como una cuestión totalmente resuelta. Pedí perdón, perdoné, ya no estoy más herido, el Señor me sanó, me restauró. Y allí sí, te vas a poder extender a lo que está delante. Si no, cada vez que intentes dar un paso adelante, tu conciencia, tu mente, el mismo diablo van a frenarte. No vas a poder avanzar. Pero el apóstol Pablo dice esto, me olvido de lo que queda atrás y me extiendo a lo que está delante. Resuelvo mi pasado y comienzo a ir a conquistar lo que está delante, hasta llegar a la meta y alcanzar el premio que Dios tiene preparado para mí. Y este objetivo resuelve lo segundo que necesito resolver, que es mi futuro. Muchas veces vivimos la vida atados por el temor al futuro. Es cierto, abrís el diario y lees que todo va cada día peor. Miren, nos tocó yo amo mi país, pero nos tocó una perlita de país. Allá no te pueden ni pueden creerlo, porque lo que te cuentan, dicen, no, pero nosotros estamos mal. Lo que te cuentan es como nosotros anhelaríamos que en nuestros países, por ejemplo, tengas un 6% de inflación anual. Pero a nosotros nos toca tener más del 100%. Y nos toca vivir en una ciudad insegura. Y a veces esos temores
nos agobian. Señor, ¿y qué va a pasar? ¿Y si me pasa algo? ¿Y si me pasa algo? ¿Y si le pasa algo a mis hijos o le pasa algo a tal o cual? Y esta es la segunda atadura que tengo. Me ata el pasado, pero me ata el futuro. El pasado lo puedo resolver con la apertura del corazón, con la confesión, con perdonar. ¿Y el futuro cómo? ¿Y el futuro? Lo resuelvo con fe. Lo resuelvo con fe. Yo, como soy discípulo de Cristo, ahora entiendo que mi mano va a estar tomada de la mano de Jesús y que mi futuro va a estar gobernado por su mano. Por lo tanto, no voy a pasar tribulación que no esté capacitada para pasarla, porque el Señor me va a dar las fuerzas y voy a salir más parecido a Cristo. Y la verdad que yo te quiero decir algo. Algunos dicen, no, bueno, nosotros somos cristianos, lo único que tenemos es la compañía del Señor, pero las cosas nos van a pasar. Mirá, no te va a pasar nada que Dios no quiera que te pase, hermano querido, porque el Señor está contigo. Y si vos te tomas de tu mano, tenés la seguridad de que su presencia va a ir contigo. Y como dice el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque el que venció la muerte va a estar conmigo. No es cualquiera. La compañía de Jesús no es cualquiera como para que uno crea que en algún momento el Señor se distrajo y el diablo nos pega una cachetada mortal. No es así. El pasado el futuro no te puede condicionar, no te puede llenar de preocupaciones, de inseguridades. Porque ¿sabes por qué te pasa eso? Porque estás mirando donde no debes, porque tus ojos deben estar llenos de fe. Y no fe en lo que a mí se me ocurre, no es optimismo. El optimismo te dice, no te va a pasar nada. Eso dice el optimismo. Y bueno, ¿y vos cómo sabes que no me va a pasar nada? No, yo lo sé, no. Y a veces no es cierto. Quizás algunas cosas te pasen, pero ¿sabes qué? La fe dice otra cosa. La fe, por ejemplo, dice, en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. Y si vos amas a Dios, aunque venga la peor cuestión pergeñada por el diablo, se va a transformar en un bien para tu vida. Y yo puedo tener una visión clara de que Dios quiere lo mejor para mí, porque Él tiene pensamientos de paz y no de mal, para darme el fin que yo espero. No vale la pena preocuparse por el futuro. John Wesley tenía una frase que a mí me encanta: preocuparte por el futuro es intentar pasar la prueba que va a tener en el futuro sin el poder que Dios te va a dar en el futuro. Y esto es cierto. Porque si te toca pasar una situación difícil, como a muchos de nosotros nos ha tocado, ¿sabes qué? El Señor va a estar con vos. Y en tu mente va a quedar el recuerdo dulce de la compañía del Señor en medio del valle de sombra de muerte. Ni el pasado ni el futuro condicionaban al apóstol Pablo. Él se extendía a lo que está delante. ¿Sabes por qué? Porque el Señor te llama a vivir el hoy. El Señor te llama a vivir este presente, a cortar con este pasado que nos dice si hubiera, o en el futuro que nos dice si pasara tal o cual cosa. Nuestros enemigos que nos detienen son las culpas del pasado y las incertidumbres del futuro. Y ambas, con dedicación, necesitan ser resueltas.
El Señor en esta mañana te invita a ser como Pablo, a decir como Pablo: me voy a olvidar de mi pasado, olvidándome de lo que queda atrás. Lo que queda atrás lo resolví, me lo olvido. No voy a estar pendiente de lo que queda atrás ya más, porque si pequé fui perdonado, y si me hicieron daño perdoné y lo resolví, y estoy en paz. Y me olvido. ¿Y qué? ¿No me voy a acordar más? No. Quizás algunas veces te acuerdes, pero ¿sabes una cosa? No te va a condicionar tu pasado, que ese es el serio problema que tenemos, que tu pasado te condicione, que cuando vengas a la reunión levantes los brazos y el diablo te diga: qué buen cristiano, si tus hermanos supieran lo que vos haces en privado. Y ahí baja los brazos. Porque el diablo es extorsionador. Ahora, cuando yo pido perdón, cuando confieso mi pecado, soy libre. Cuando yo perdono, soy libre. El pasado lo olvido, quedó atrás. No hay nada que condicione mi presente. El Señor nos llama a tener un presente pleno de su presencia, un presente sin cargos de conciencia y sin preocupaciones por el futuro, un presente dependiente del Espíritu Santo. Estábamos en un hotel donde en general vamos cuando vamos a Madrid, y nos cuentan que el dueño del hotel había muerto de un infarto hacía poquito. Y la chica que nos atendía habitualmente me dice: y yo voy por el mismo camino. ¿Cómo vas por el mismo camino? Sí, porque estoy enferma, nos contó la enfermedad que tenía, y tengo un pronóstico de muerte cercana. ¿Y por qué te vas a morir? ¿No crees en Dios? Y mi mamá me dice siempre que ore, pero yo no. Bueno, vamos a orar. Así que siempre había gente hasta que encontramos el momento, y con Daniela, antes de irnos, le impusimos la mano y oramos por ella y declaramos sanidad. ¿Y sabes qué? Yo sé que Dios contesta, porque Él está dispuesto a obrar para beneficio nuestro, para quitarnos la preocupación del futuro y para sanarnos del pasado. Llena de fe tu futuro y llena de la gracia y del perdón de Dios tu pasado. Y así corre, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando uno corre la carrera con sus ojos puestos en Jesús, todo ocupa su lugar justo. Todo lo ocupa su lugar justo. Ya no me preocupo demasiado, mi vida está escondida en Él. Tampoco me preocupo de acercarme y que el Señor me diga: ¿y no resolviste? Tampoco, porque lo tengo resuelto. Y corro con paciencia la carrera que tengo por delante. Pasado y futuro resuelto me va a dar una plenitud en el presente. Ponete de pie, por favor.